En las aguas marrones y oscuras del Amazonas se produjo un encuentro que no estaba previsto. Silenciosamente, una enorme serpiente constrictora se deslizaba por el río. Pesada, tranquila, totalmente en su elemento. Un cazador que no conoce la prisa porque sabe que el tiempo trabaja a su favor. Normalmente, tal aparición termina con huesos rotos y una presa asfixiada. Pero esta vez, la serpiente había entrado en un territorio donde rigen otras leyes. Apenas su cuerpo macizo rompió la corriente que parecía lenta, la atmósfera cambió. El agua empezó a vibrar, luego a hervir, como si algo invisible estuviera explotando. Desde todas las direcciones, cuerpos de brillo plateado se acercaron velozmente. Docenas, luego cientos. No un oponente individual, sino un banco perfectamente coordinado. La boa se retorcía, golpeaba con la cola, intentando ganar espacio con pura fuerza muscular. Buscaba apoyo en el lodo, quería afianzarse, ganar algo de tiempo. Pero su fuerza residía en la lenta constricción de una sola víctima. Contra esta forma de ataque estaba indefensa. Desde todos los lados, dientes afilados arrancaban trozos de carne de su cuerpo. Cada mordida por sí sola inofensiva, pero en masa, letal. En cuestión de pocos minutos, la lucha había terminado. Donde hace un momento había un depredador de varios metros de largo, solo flotaban jirones de piel en el agua y se hundían hasta el fondo. Si incluso una pitón adulta no tuvo oportunidad aquí, surge inevitablemente la pregunta: ¿qué pasa con otros cazadores que consideran este río como su territorio? La respuesta la recibió un joven caimán. Hambriento, inexperto. Vio un banco de peces en las aguas poco profundas y atacó. Un error. Con este avance, había cruzado una frontera invisible. En lugar de huir, el banco se cerró a su alrededor. Una pared viviente de cuerpos que se formó en cuestión de segundos. El caimán mordió, lanzó dentelladas a su alrededor, pero cada golpe se desvanecía porque el banco no ofrecía un punto de ataque fijo. El ataque venía de todas partes al mismo tiempo. Su armadura solo ofrecía una protección limitada. Mientras aún intentaba escapar, las pirañas avanzaban sistemáticamente. La huida era imposible. Incluso un cazador acorazado puede convertirse en presa en el Amazonas en instantes si subestima al banco equivocado. Pero por muy temidas que sean, las pirañas no son invencibles. Hay animales que se convierten en una trampa mortal incluso para este banco. Uno de ellos es un siluro gigante, un coloso masivo de cuerpo resistente. Para los dientes de las pirañas, su piel es casi impenetrable. Cuando el banco ataca, lo hace con la seguridad de siempre. Pero este oponente no huye. Él espera. Solo cuando los peces se acercan demasiado, abre su boca. Con un único movimiento explosivo se crea una succión, lo bastante fuerte para tragar varios animales a la vez. Uno tras otro desaparecen en sus oscuras fauces. Para las pirañas no hay un momento de comprensión. Solo en el último instante queda claro que los papeles se han invertido. Aún más inusual es un cazador que ni siquiera necesita dientes: la anguila eléctrica. A primera vista parece inofensiva. Piel viscosa, movimientos lentos, sin comportamiento agresivo. Las primeras pirañas se acercan, muerden con cautela, luego con más decisión. Nada parece suceder. Pero entonces el cuerpo de la anguila se arquea. Una descarga eléctrica de varios cientos de voltios atraviesa el agua, concentrada a corta distancia. El banco se paraliza, los músculos se contraen, los sistemas nerviosos fallan. Algunos peces mueren al instante, otros flotan sin moverse. La anguila se desliza por la masa inmóvil y come lo que ya no puede defenderse.
Una victoria lograda sin un solo mordisco. Las tortugas también parecen al principio una presa fácil. Lentas, pesadas, aparentemente indefensas. Pero su caparazón es una fortaleza. Los dientes de las pirañas no encuentran agarre. Se resbalan, dejando solo arañazos. Mientras el banco da vueltas frustrado, la tortuga permanece inmóvil. En la naturaleza, la rapidez no siempre lo decide todo. A veces basta con resistir. La imagen de la piraña como un asesino ciego es, de todos modos, simplista. En realidad, son parte de una compleja red de reacciones y casualidades. Hay escenas documentadas en las que las pirañas atacan a un carpincho herido en el agua, mientras las aves rapaces sobrevuelan y esperan. Todos se benefician del momento de debilidad de la víctima. Cruel, pero eficaz. Una interacción que mantiene el equilibrio del ecosistema. Pero, ¿qué pasa cuando las pirañas se enfrentan a un verdadero gigante? Un encuentro así ocurrió durante la estación seca. El nivel del agua era bajo, el calor extremo. Una anaconda, reina habitual de estas aguas, estaba débil, lenta, hambrienta. En ese preciso instante se convirtió en el blanco. El banco no dudó. Mordisco a mordisco, la serpiente perdía fuerza. Incluso un titán puede caer si el tiempo y las circunstancias juegan en su contra. Para muchos, las pirañas son la mayor amenaza en los ríos del Amazonas. Se cuentan historias de personas devoradas hasta los huesos en cuestión de minutos. Sangre en el agua equivale a una sentencia de muerte. De hecho, hay casos documentados de pescadores de los que solo se hallaron esqueletos. Pero la realidad es más compleja. Las pirañas no atacan a los humanos sin motivo. En la mayoría de las situaciones evitan a los seres grandes. Una persona tranquila e ilesa no es un objetivo automático. Solo el pánico, las heridas, el olor a sangre o el hambre extrema cambian su conducta. Sin estos factores, normalmente no ocurre nada. La cosa cambia con animales grandes, como las vacas. En la estación seca, deben adentrarse en el río para beber. En un caso documentado, una vaca débil perdió el equilibrio y cayó. Eso bastó. Primero los labios y orejas, luego las partes blandas expuestas. Con cada minuto, el animal se debilitaba más. Horas después, solo quedaba un esqueleto. No es un mito, sino un ejemplo de la eficiencia de un banco ante una oportunidad clara. Entonces, ¿por qué las pirañas no atacan constantemente? La respuesta está en el hambre, la temperatura y el olor de la sangre. Muchos días nadan tranquilos, comiendo frutos, semillas o carroña. Solo cuando se juntan varios factores, se rompe el equilibrio. Por eso, los mismos animales pueden parecer inofensivos o ser muy peligrosos. Pero las pirañas también son presas. Aves rapaces, delfines de río y grandes depredadores atacan si el banco se acerca a la superficie. Pero no todos los ataques tienen éxito. Un error es suficiente. Un ala, una pata en el agua. La primera mordida desata una reacción en cadena. En cuestión de segundos, el agua empieza a hervir y el ave desaparece. ¿Qué es lo que hace a estos peces tan letales? Basta con echar un vistazo a su boca. Dientes triangulares y afilados como cuchillas se entrelazan como tijeras. Una sola mordida puede arrancar carne, en grupo resulta devastador. Pero una agresión constante sería su perdición. En cambio, las pirañas son oportunistas, observadoras pacientes que sopesan riesgos y beneficios. Muchos animales se protegen con corazas, mucosas o agitando el agua a su alrededor para enturbiarla. Pero cuando el alimento escasea, las pirañas atacan incluso a los de su especie. La supervivencia no entiende de moral.
Su mayor enemigo suele ser la propia naturaleza. Cuando los ríos se secan, entran en un estado de letargo. Su metabolismo se ralentiza. Algunas se entierran en el lodo y esperan. Durante semanas, a veces durante meses. Solo regresan con la llegada de las lluvias. Eso es precisamente lo que las hace tan exitosas. Adaptables, pacientes, implacables en el momento justo. Y por eso las pirañas seguirán siendo temidas en el Amazonas. No por una agresión ciega, sino por su precisión cuando se presenta una oportunidad.